¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Esta es otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores que empieza de una manera triste, sencillamente porque ya he sabido la semana pasada, el día del jueves al viernes, apareció finalmente el cuerpo de Araceli mientras se desarrollaba una marcha en la zona de la Avenida Márquez. Bueno, los investigadores, los perros que llevaban con ellos dieron con el cuerpo que en principio habría sido bueno, descuartizado y enterrado en una losa. Es muy trágico y muy terrible todo, sencillamente porque cuesta encontrarle algún tipo de lógica, explicación a todo este tipo de situación. Bueno, nosotros creo que esto ya es remanido, lo habrán visto en todos los noticieros, pero como somos del lugar, como somos de la zona, queremos empezar con eso, porque iba a venir la madre de Araceli a este programa. Y bueno, no sé qué va a pasar de aquí en más, y estuvimos siempre en contacto con ellos. Ellos habían impulsado un poco la investigación para ese lado, alguna gente de la justicia le decía que no, hay muchas críticas en función tanto de la justicia, de la policía, otros dicen que no, que hubo un entramado muy complejo. Más adelante vamos a desarrollar esta temática con Gabriela, más adelante digo en otros programas de otra manera y desde otro punto de vista. Bueno, nosotros vamos a dar comienzo al programa del día de hoy con mucha información, hay de todo, anduvimos por todos los distritos. Quédese ahí porque vamos a hablar mucho de política, ya se lo habíamos manifestado en algunos programas anteriores, que es un año electoral, y esto se va a ver reflejado, ¿no? En el día de hoy van a ver imágenes exclusivas del propio Florencio Randazzo haciendo las declaraciones y ya desmistificando un poco todo lo que tiene que ver con su participación en las elecciones de este año. El hombre manifestó, lo va a ver enseguida nomás, su intención de participar en la PASO con críticas a este gobierno. También va a haber la presencia de un doctor, el otrora titular del Hospital de Morón, viene a hablar de algunas cuestiones. Algunos gremios en el ámbito de Hurlingham se reunieron para manifestarse en contra de la política de este gobierno y también hacen denuncias acerca de algunas cuestiones que están sucediendo en el PAMI. Y también la presencia de un concejal del distrito de Merlo, en donde anduvo paseando el propio Facundo Moyano. Eso en un instante nomás. Por lo pronto vamos a empezar con el ámbito de 3 de febrero, ahí el actual intendente Diego Valenzuela haciendo un aporte más a la temática que intranquiliza no solo al gobierno de 3 de febrero, sino a todos los del ámbito del conurbano, el tema de la inseguridad. Puso en funcionamiento un 0800, sí, un 0800 que va a ser para denuncias anónimas. Pero quédese ahí, porque después de esto, escuche lo que decía acerca del 0800 este que inauguró ahí en el distrito de 3 de febrero, pero quédese porque va a ir un poquito más de Diego Valenzuela. Creemos que el vecino sabe mejor que nadie lo que pasa en cada barrio. Hacemos un gobierno de puertas abiertas y donde el vecino, con su opinión, con su sugerencia, es la fuente permanente de mejora para nosotros. De hecho, durante la campaña habíamos propuesto lo que hoy estamos llevando a la práctica, que es un canal para facilitar la participación de los vecinos sobre los temas de seguridad en los barrios, que es una línea para denuncias anónimas. Es el 0800 888 4448. Allí el vecino va a escuchar diferentes opciones, por supuesto la información sobre el 911 para emergencias policiales, la opción que tiene que ver con el SAME para todo lo que tiene que ver con salud, la vía pública. Saben que somos uno de los primeros municipios que tenemos emergencias con el SAME, y después las opciones de denuncia anónima con la idea de proteger al vecino en su anonimato cuando nos arrima una información que pueda ser delicada, y la opción para atención al vecino, todas las cuestiones que tienen que ver con la gestión. ¿Ya está funcionando? Desde mañana. Mañana. Por otro lado, ustedes motorizaron esto a partir de algo, digamos. ¿Han recibido denuncias de este tipo, como las que manifestás vos, digamos, en el hecho de venta de droga o violencia Sí, Enrique, familiar? mira, nosotros desde la época que caminamos el distrito con el sueño de gobernarlo a hoy, en contacto permanente con la gente en cada barrio, nos topamos con un montón de información
de comentarios de gente que tiene miedo a veces y que no lo puede expresar abiertamente o no puede ir a la comisaría, porque no quiere exponerse en decir soy yo con nombre y apellido y DNI. Entonces nos queremos poner desde el Estado municipal del lado de la gente en función de esa cantidad de hechos con las que nos cruzamos y que a veces quedan en la nada porque la gente no sabe qué hacer con esa información. Una vez más, del lado de ellos, del lado de los vecinos, para poder comprobar si esa situación es como el vecino cree y obrar en consecuencia si la confirmamos. Bueno, quedó claro que esto viene a cuenta de las distintas denuncias que fueron recibiendo de manera anónima en el ámbito del municipio, de situaciones. Vio que es muy común que uno diga, no, pero ¿cómo si toda la gente sabe que en tal lugar pasa este tipo de irregularidad? ¿Cómo es que las autoridades no lo sepan? Bueno, ahora está creado el ámbito, ahora las autoridades, entiendo yo, al menos en 3 de febrero, no van a poder mirar para otro lado, van a tener la denuncia, no la van a recibir de manera anónima, va a estar protegida la persona que hace el llamado, y entiendo que es un aporte más a toda esta situación que por momentos intranquiliza mucho a la comunidad. Pero le habíamos dicho al principio del programa, este es un año electoral y hubo muchas versiones acerca de la posible candidatura de la gente de Cambiemos. De hecho, ya esta semana se sucedió la presencia de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires junto al ministro de Educación, Esteban Bullrich, quien sería el hombre elegido para la contienda electoral en el ámbito de la senaduría por la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero sonó muy fuerte la posibilidad cierta de que el actual intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, también sea parte de esas candidaturas. Y aprovechamos la ocasión para preguntarle acerca de esto que se había manifestado, ¿no? ¿Qué hay de cierto en función de esa posible candidatura? Esto decía Valenzuela. Valenzuela, lo cambio de tema. En las últimas semanas circuló muy fuerte la versión acerca de la posible candidatura suya a senador por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hay de cierto en esto? Yo estoy concentrado en 3 de febrero, lo dije un montón de veces. Mi deseo está puesto en esta transformación inédita que estamos protagonizando todos, no yo, Juan Manuel o el equipo, sino los vecinos también. Por supuesto que soy parte de un equipo con la gobernadora, con el presidente, y tenemos mucho diálogo en términos de cómo hacemos para lograr la confirmación del cambio en el voto de este año. Yo creo que puedo aportar mucho, no solo en 3 de febrero, sino en lo que es la comunicación de nuestro proyecto, en lo que es la recorrida de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, mi deseo está puesto acá y esa es la única preocupación que tengo. ¿Descartar la posibilidad de ser candidato? Mira, yo lo que hago es trabajar todos los días. Me levanto tratando de hacer cosas y acostarme con objetivos cumplidos. Y hoy no es momento de candidaturas, digo, eso es una decisión que tomará el presidente y la gobernadora, y creo que hay algunos otros nombres buenos e interesantes circulando, por suerte. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Defende tus derechos. 0800-222-5262 www.defensorva.org.ar. Ya funciona el nuevo Centro de Cuidado Infantil de Barrio Libertador, con 3 salas, patios de juegos y salón de usos múltiples que 120 chicos de 1 a 3 años ya disfrutan. Municipalidad de San Martín.
Bueno, anduvimos también por la zona de Merlo. ¿Por qué le digo esto? Porque el que está recorriendo los lugares, ya lo había hecho hace un par de semanas atrás, en San Martín, es el actual dirigente sindical y actual diputado nacional. Estoy hablando de Facundo Moyano, el más joven de los moyanos, si se quiere. Y no es poco, digo, porque recorre los lugares, es un hombre conocido, es un hombre de bastante preponderancia en lo que tiene que ver con el Frente Renovador, es una pieza clave, y hablaba de lo siguiente. Escuchen un fragmento de lo que manifestaba en Merlo la semana pasada Facundo Moyano. Ni negar el problema como hacía el gobierno anterior y echarle la culpa al otro. Vos te tenés que hacer cargo de ese problema y buscar ayuda de la oposición, de los gremios, no enfrentarte a los gremios, no enfrentarte a la oposición, no enfrentarte al peronismo. Tenés que convocarlo. Después da la batalla electoral que tengas que dar. ¿En qué terminaron los 90? En el 2001. Con un presidente que no supo solucionar ese problema, que no salió de la convertibilidad, de la mentira de la convertibilidad, que trajo al referente económico del neoliberalismo en la Argentina, que fue Domingo Cavallo, y que terminó estrellando el país. Entonces digo, no es el costo laboral, no es el costo laboral, digo, y queda demostrado. Argentina tuvo un crecimiento el más importante de los últimos, el crecimiento más importante de los últimos 200 años de la Argentina es real. Pero ¿qué pasó con ese crecimiento? ¿Dónde está esa plata? Ustedes saben que del año 2007 al 2011 se fugó la misma cantidad de dólares que del 79 al 2011. La misma cantidad, o sea, la guita, la plata, el dinero, la riqueza que generaron los argentinos, las canillas estaban para afuera, se fue esa guita. Acá, ¿qué tendría que haber pasado? Se tendría que haber discutido el sistema impositivo, no ahora cuando la Argentina no crece, cuando crecía al 9, al 8, al 7% en el kirchnerismo. Debe haber discutido el sistema impositivo para que se pueda generar más inversión y la industria no llegara al 95-100% como estuvo en el año 2011. Digo, ahora tenemos una capacidad industrial instalada igual que en el 2003 y tenemos un cambio que no es competitivo. ¿Por qué? Porque la Argentina no se piensa en una Argentina del desarrollo. Bueno, fuerte y claro Facundo Moyano en función de lo que está sucediendo, ¿no? Porque pareciera que por momentos el gobierno lo que quiere es hablar de otras cuestiones y no hablar de la cuestión de fondo. Eso también, por otro lado, es lo que ha posibilitado que el Frente Renovador quede un poco relegado en la discusión, sencillamente porque lo que busca el gobierno es ni más ni menos polarizar lo que va a ser la elección de mediano plazo, polarizarlo entre lo que es el gobierno y lo que es el kirchnerismo. El hombre que llevó a Facundo Moyano a la localidad de Merlo es Raúl Díaz, quien es el presidente del bloque de Frente Renovador. Es un Frente Renovador que es la segunda fuerza en el ámbito de ese Consejo Deliberante y además es vicepresidente del Consejo Deliberante, y la idea era que nos visites y nos cuente más que nada qué pasa con el Frente Renovador en los lugares en donde la fuerza no es Cambiemos, sino es el Frente para la Victoria o peronista, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo le va, Raúl Díaz? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, cuénteme un poco. Después vamos a hablar de Moyano, pero sí, cuénteme, ¿cómo es ser oposición en una gestión que es de tinte peronista, ¿no? Como la de Menéndez? Bueno, yo creo que fundamentalmente hay que ubicarse en el contexto que vivimos, ¿no? Creo que las oposiciones, por lo menos nosotros en esta etapa en relación al municipio, hemos planteado la necesidad de trabajar en forma conjunta en los temas que tienen que ver con la resolución de los problemas de la gente. Merlo es un distrito problemático en el sentido que en esta etapa, digamos, del 2015 en adelante, la situación socioeconómica se ha agravado. El contexto general de desocupación, de alta inflación, de recesión, en Merlo repercute fuertemente. Nosotros somos un municipio de 650.000 habitantes
con una gran cantidad de gente de trabajo y que sufre las consecuencias de etapas recesivas y de alta inflación como esta. Entonces, el municipio, como órgano efector de las cuestiones municipales, digamos, con las funciones que tiene a nivel local, necesita que nos pongamos de acuerdo en las cuestiones básicas. De lo contrario, a la problemática que ya existe en la gente le sumaríamos además el entorpecimiento de la gestión. Y de entrada, bueno, el planteo nuestro fue... no entorpecer, digamos. Ponernos de acuerdo con matices, con diferencias. Nosotros tenemos determinadas ideas muy consolidadas, la discutimos y tratamos de ponernos de acuerdo, ¿no? Aparte venían de una gestión, digamos, bastante emblemática que tenía que ver con la de Raúl Otaceu, un hombre que se caracterizó no precisamente por buenos hábitos, al menos en el ámbito de Merlo, ¿no? Sí, al menos... por eso también creo que, digamos, esta etapa, y me parece que yo lo veo también en general en la mayoría de los distritos, excepto en algunos casos que se ha puesto por ahí, se ha anticipado la contienda política. Me parece que en todos los sectores, tanto a nivel nacional, a nivel provincial como en los municipios, hay una conciencia de que la problemática es suficientemente grave como para profundizar encima con la discusión, y que a veces no es una discusión política, es una chicana política nada más que para entorpecer o para hacer tropezar al que gestione. Me parece que justamente, bueno, son momentos difíciles, son momentos que hay que tratar de actuar con responsabilidad. Un caso concreto es la cuestión social. Si nosotros hacemos política con la cuestión social y agitamos y generamos algún tipo digamos, de convulsión en el sentido de empujar las dificultades en la gente, yo que he vivido, y bueno, usted seguramente, y mucha gente que hemos vivido el 2000, el 2001, lo que significó, lo que costó salir después de semejante crisis, me parece que hoy lo que corresponde es justamente hacernos cargo del tema y aplacar un poco las cosas. ¿Cómo ve usted? O sea, Moyano era bastante claro en función de lo que manifestaba, al menos Facundo el otro día, con respecto a esta situación en donde, por hablar de las diferencias políticas, no se habla de las cuestiones de fondo. ¿Usted también cree eso? Sí, absolutamente. Creo, por eso lo de Facundo el otro día fue muy bueno, en el sentido que puso blanco sobre negro lo que se vive actualmente, por lo menos lo que nosotros vivimos en la realidad nuestra en el distrito, ¿no? Y que lo vemos también a nivel general. Hay un intento, un escenario ficticio, de acuerdo a mi idea, de acuerdo a lo que plantea el propio Sergio y lo que planteó Facundo Moyano, que es esta necesidad que ya viene del 2015 de polarizar en el sentido de ocupar todo el escenario político, dos fuerzas políticas, en este caso encarnadas en Cristina Kirchner y en Mauricio Macri. Entonces, esta necesidad que en el 2015 le resultó al kirchnerismo funcional para tener de adversario a lo que supuestamente era la derecha en la Argentina representada por Macri, que en definitiva salió mal porque la caracterización que hizo el kirchnerismo era que a Macri se le ganaba cómodamente y había que sacar del medio a Massa, finalmente no resultó. Y ahora el macrismo vuelve a presentar el mismo escenario donde supuestamente las dos fuerzas ocupan todo el espacio. Algunos lo critican a ustedes, o al menos al Frente Renovador, por el hecho de tener cierta simpatía, cierto acompañamiento con el gobierno nacional, al menos en medidas que han sido bastante... que caracterizaron al gobierno de Cambiemos, ¿no? Y que ustedes aportaron su acompañamiento, para decirlo de alguna forma. Sí, ¿no? Yo creo que eso también forma parte del discurso chicanero, digamos, ¿no? Para darle un nombre, porque las medidas que acompañó el Frente Renovador tuvo que ver con la salida, por ejemplo, en el tema de la salida del FOL, de la salida del acuerdo con los holdouts, que nadie duda que en el caso que Scioli hubiese sido presidente hubiese hecho exactamente lo mismo. Otro tema es qué se hace con las herramientas. Lo que hizo el Frente Renovador es el planteo que nosotros hacemos también a nivel distrital, o que se hizo también en la provincia con el gobierno de Vidal, es darle las herramientas a los gobiernos que recién empezaban como para poder gobernar. Otra cosa es qué se hace con esas herramientas. ¿Qué hizo el gobierno de Macri con las posibilidades que le dio el Frente Renovador? Y que no solo fue el Frente Renovador, porque lógicamente, inclusive Macri, desagradecido como es, no reconoció esa actitud de Sergio Massa, sino que cada vez que puede también trata de bajarle la consideración. Pero la realidad es que hubo más de un sector político, hubo un sector importante del peronismo, encabezado por Bossio, gobernadores, que han contribuido a esa primera etapa. Después, bueno, está la gestión. El macrismo tiene
un nivel de gestión donde ha priorizado otro tipo de cuestiones, la de fundamentalmente la renta financiera y no la reactivación, la baja de la inflación, poder consolidar un modelo económico de desarrollo y bueno, el resultado está a la vista, ¿no? 1,5 millones más de pobres, el último dato del 3% de aumento en la canasta familiar, una enorme disminución de poder adquisitivo, en el tema de las pymes, por ejemplo, que fue uno de los temas de Facundo, fue a visitar una pequeña industria, una fábrica de pastas en nuestra localidad que están pasando por una situación muy difícil. Bueno, todo eso forma un escenario que, digamos, uno ve la realidad con la que se maneja el gobierno nacional que no tiene nada que ver con la que vive la gente, ¿no? Díaz, nosotros estamos grabando un día viernes este programa que va a salir el día domingo y alrededor del mediodía va a haber una conferencia de prensa con Margarita Stolbizer y el propio Sergio Massa en Capital Federal. Este vínculo que se va, entiendo yo, se va fortaleciendo a lo largo de este año, o al menos de este tiempo, ¿no los lleva a poner un límite, digamos, con aquellos peronistas que no ven con muy buenos ojos esta relación con la gente de Stolbizer y del progresismo? Primero me parece que el anuncio de hoy es muy importante, en un día importante, hoy es el cumpleaños de Sergio, justamente el día viernes, así que aprovecha la oportunidad para justamente hacer este anuncio. Tengo conocimiento que se va a hacer fuerte ese anuncio en relación a determinados proyectos de ley que tienen que ver con la gente. Pero a veces cuando yo escucho eso, sobre todo cuando viene el kirchnerismo, digo, pero ¿no se acuerdan que fue Julio Cobos, el vicepresidente elegido por Cristina, con una alianza con el radicalismo? ¿No recuerdan el proyecto transversal que incluía una gran cantidad de partidos políticos y la licuación del Partido Justicialista? Sí, pero después terminó licuándose, digamos, precisamente entonces, por el mismo peronismo, digamos, porque los sectores del peronismo más encontrados lo que no querían era ese transversalismo. Sí, pero sin embargo se realizó, se llevó adelante, se puso en ese momento un vicepresidente radical, que a los 6 meses resultó que no cumplió con los acuerdos, hizo un gran acuerdo político y no resultó. Y en este caso, en el Frente Renovador, el 90% más o menos provenimos del peronismo. Tenemos una fuerte identidad peronista de toda la vida y no tenemos problemas en esto porque, al contrario, el peronismo siempre ha tenido una política frentista de alianza con distintos partidos políticos. El tema, bueno, que justamente lo que representa Margarita Stolbizer no es una alianza contradictoria, digamos, en el sentido que, digamos, conformemos un espacio retrógrado o que plantee posiciones que hagan disminuir nuestra yo identidad. a veces creo, pero esto es una mirada personal, a veces creo que más le conviene a Margarita Stolbizer que al propio Sergio Massa este tipo de acuerdo. Pero bueno, yo no soy Sergio Massa ni soy... Digo porque Margarita Stolbizer ha sido es una persona que tiene un porcentaje de voto que no superó el 8%, 10%, digamos. No, pero está bien también que los acuerdos políticos no tengan en cuenta solamente ese instante, sino que potencie el desarrollo de una propuesta política. Además es un camino, o sea, Sergio está en un camino de construcción que seguramente va a terminar con gran parte del peronismo que hoy se va a enfrentar seguramente o no en las internas de este año, seguramente más tarde o más temprano van a confluir en un sector que va a llevar a Sergio Massa de candidato a presidente del 2019. Así que este es un tránsito donde seguramente en estas elecciones se consolidará el proyecto de Sergio Massa a los efectos después de construir un frente más grande. Y yo estoy seguro que los muchachos peronistas que han quedado todavía enganchado en algunas cuestiones del pasado, más tarde o más temprano vamos ¿Usted es un hombre del peronismo? Sí, toda la vida. Sí. Toda la vida. No de OTC, digamos, no de ese tipo. Yo empecé a militar en el año 73. Estoy dando muchos datos de mi edad, pero por favor. Yo soy preexistente a muchas de las cuestiones políticas que se desarrollaron en todo este tiempo, así que no tengo, mi ADN es peronista de toda la vida. Y de historia no le voy a discutir porque usted es un profesor de historia, así que... Además soy profesor de historia. La convivencia con las autoridades, con la gestión de Merlo, más precisamente con el intendente, es buena, digamos, ¿no? Yo a Gustavo Menéndez lo conozco hace muchos años, militamos juntos también, él proviene de una familia peronista, de una fuerte reguembre peronista, con una mamá que es Yolanda Menéndez, que fue una gran dirigente peronista de la Renovación,
que en los inicios del 83 militó fuertemente por la renovación con Antonio Cafiero, y él, bueno, era un pibe en esos años, estuvo en el peronismo universitario de Morón, hizo una gran carrera ahí, justamente llevando el peronismo a una universidad privada. Lo conozco digamos, de esos años, por lo tanto es muy fácil entenderse. Tenemos también una historia común, entonces entendernos desde el punto de vista de nuestra raíz política es fácil. Después viene la convivencia y digamos, el desarrollo de cada proyecto político. Y en eso, bueno, tratamos también que sea... Aparte del Frente Renovador, el que se fue él, no usted. Bien, bueno, le agradezco mucho. Y sabe que no es una foto menor la de Merlo. Acuérdese lo que le digo. Bueno, le agradezco. Muchas gracias por su presencia aquí. Gracias a usted. Nosotros vamos a seguir con este programa. ¿Saben por qué? Porque el que estuvo reunido en el ámbito del ND Ateneo, en la capital federal, fue ni más ni menos que Florencio Randazzo. Una reunión íntima, pequeña, pero que reunió a algunos intendentes, a algunos dirigentes locales, de todo. Pero vean este resumen que espero, fue tomado con teléfono, espero que se pueda ver lo mejor posible. Y escuchen a Florencio Randazzo. Algunos que en algún momento fueron acompañados por todos nosotros, es tal vez dar un paso al costado y acompañar desde otro lugar. Nosotros creemos, estamos convencidos que ese instrumento fenomenal que en algún momento se llevó adelante del gobierno nacional por decisión de Cristina, que fueron las PASO, es un instrumento fenomenal para seleccionar el candidato que debe representarnos. El espíritu de la PASO precisamente fue salir de ese padrón viciado, anacrónico, que hacía que pocos participen en una elección tan importante, que era la selección del candidato que nos iba a representar a todos. ¿Por qué no utilizar ese instrumento? ¿Por qué tenerle miedo a eso? ¿Por qué significa la idea de participar de una PASO alejar las posibilidades de victoria? Es falso, eso es mentira. Eso es el planteo de aquellos que quieren tener la decisión en manos de ellos. Cuando dejamos la decisión en manos de pocos nos fue mal. Entonces la otra convicción que tenemos que tener y reflexionar es la necesidad de ir a una PASO, a una gran PASO y convocar al conjunto de la ciudadanía a que se comprometa en la responsabilidad de elegir quiénes van a ser los dirigentes que van a conducir la Argentina en los próximos años. Me parece que esto es vital. Si nosotros tenemos una gran PASO y elegimos los candidatos como corresponde, en un debate de ideas, de propuestas, sin descalificaciones, porque como decía Perón, quien habla mal de un compañero, deja de ser compañero y pasa a ser un gorila. Pero sí animándonos a discutir de cara a la sociedad. Seguramente vamos a tener una alternativa electoral. La decisión es equivocada. Entonces abramos una instancia de diálogo con todos los compañeros. Yo no me gusta diálogo, me parece demasiado radical, pero abramos una instancia de rueda de mate con los compañeros, conversemos con todo el mundo, confrontemos ideas, expliquémosle de estas cosas que estamos hablando, para que tengamos la mayor cantidad de compañeros dispuestos a dar esta batalla que no va a ser fácil en un gobierno que intenta polarizar con el pasado. Está claro cuál es el objetivo del gobierno. Nosotros podemos ser funcionales a ese objetivo o confrontar con ese objetivo. Nosotros estamos dispuestos a confrontar con ese objetivo y dar la posibilidad, y repito por undécima vez, una PASO que en realidad legitima al candidato que va a representar los intereses del peronismo. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está Florencio Randazzo. Digamos que casi en exclusiva, algunos canales ya lo vieron en estos últimos días. Lo cierto es que esto ya da por cierto toda una serie de versiones que se venían tejiendo en función de la posibilidad de que el hombre iba a jugar, no iba a participar de las elecciones, que sí, que no, que había pasado mucho tiempo y demás. Pero lo concreto, y con este video, con una reunión bastante cerrada, íntima, puso, como se dice en la jerga, a la tropa en la cancha, ¿no?
Una de las personas que estuvo presente ese día, en esa reunión bastante cerrada, es Eduardo Márquez. Eduardo Márquez es un hombre de 3 de febrero, es el hombre referente, al menos lo que dicen los carteles de Florencio Randazzo, y ya lo viene haciendo desde hace bastante tiempo atrás. Así que le dijimos, bueno, Eduardo, vení, contanos un poco. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por tu presencia aquí. Contanos cómo fue esa reunión con un Randazzo que ya se tiró ya salió del closet, digamos, para decirlo de alguna forma. Buenas noches, gracias por invitarme al programa una vez más. No, por favor. La verdad que fue algo que veníamos ya pensando, que ya venía avanzado en los últimos 15 días, una posibilidad de armar una charla con Florencio, con varios dirigentes de la primera sección, y también después se fue expandiendo y hubo referentes de prácticamente toda la provincia de Buenos Aires, en la cual Florencio nos dejó un mensaje muy claro a todos, ¿no? Y a cada uno de los que estábamos ahí, de que hay que ir por las PASO, tenemos que trabajar para dar esa disputa política, llevar una propuesta claramente que sea entendida por la gente, y en eso vamos a trabajar, ¿no? Ese es el desafío que tenemos hoy. Dejó muy claro también algo que estaba en duda hasta ese día, que era que la decisión era de ir por dentro del partido, por dentro del peronismo, jugar adentro del peronismo y ir a las PASO, ¿no? Ir a las PASO, que es el mecanismo natural que debe tener hoy la política para poder elegir sus candidatos. Hoy la PASO lo ponen en principio a Randazzo con declaraciones de este tipo como un actor principal, o sea, va a ser protagonista de las PASO. Lo que falta y lo que resta saber es quiénes van a estar del otro lado, si es que va a haber. ¿Ya se puede decir con esa misma certeza a quién va a enfrentar Randazzo en las PASO? No, todavía no. Yo creo que esa es una decisión que deberían tomar otros actores, en este caso del peronismo bonaerense. No, es lo que está saliendo en los medios, digo, ¿no? En eso nosotros no tenemos una mirada. Entendemos que Cristina no va a ser candidata, o por lo menos no debería ser candidata. Ya se han expresado varios kirchneristas, más que randacistas en ese sentido, y me parece, empezando por Kicillof, digo, por varios dirigentes importantes, ¿no?, del kirchnerismo. Así que, no, eso es una decisión. Otros hablan de Magari, otros hablan de Daniel Scioli. Scioli salió a decir algunas cosas, dice que él no va a entorpecer lo que tiene que ver con la reformulación del peronismo, para decirlo de alguna forma, ¿no? Puede que sea la interna, aquella que no se dio en el 2015, ¿no? Esa interna que no pudo ser entre Daniel Scioli y Florencio Randazzo. Nosotros estamos decididos a acompañar a Florencio en 3 de febrero, así se lo hemos expresado el otro día en ese plenario, y así lo vamos a hacer, y así lo estamos haciendo todos los días, ¿no? Vos decías en 3 de febrero, o sea que en 3 de febrero se supone que sí va a haber pasos, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿Sabés que hay gente que no quiere que haya paso en 3 de febrero, me dijeron? Bueno, estaría bueno que lo digan públicamente. Bueno, yo no lo puedo decir, pero me dijeron que temen mucho el tema de las PASO. Pero lo cierto es que se va a dar el ámbito de las PASO en todos los distritos. Sí, claro. Sí, tienen que haber interna. Inclusive acá tenemos que pensar que hay, por poner un ejemplo, Gabriel Catopodis en San Martín, siendo intendente, se está sometiendo a una PASO, ¿no? Ya lo hizo en el 2015, y ahora, en este año, siendo elecciones de medio término, está dispuesto a lo mismo Juanchi Zabaleta en Hurlingham, ¿no? Que están acompañando firmemente a Florencio en esta iniciativa. Me parece que ese es el gesto que hay que valorar. Me parece personas y dirigentes que ya no están en el poder, que no quieran una PASO, que estén pensando en seguir armando la lista faltando 10 minutos para el cierre, como habitualmente antes se realizaban esas prácticas dentro del peronismo. Me parece que ya terminó, ¿no? En términos de actores y de personas y de nombre, una de las personas que ven la posibilidad de que no haya paso es el ex intendente de La Matanza, ¿no? Espinosa manifiesta que por ahí
no sé si volver a las viejas prácticas, ¿no? Pero decir, bueno, vamos con una lista de unidad, como se diría. Sí, bueno, es algo que ellos están planteando. Acá hay un debate en torno a la unidad. Me parece que en esto Florencio también fue muy claro el otro día. Todos estamos de acuerdo con la unidad, pero estamos de acuerdo primero que haya internas, ¿no? Primero someternos a las PASO y después el que gana conduce, el que pierda acompaña. Eso es lo que nos diferencia, claro, quizá del viejo... No, primero nos unimos y después... Claro, exactamente, ¿no? Terminemos con la licuadora, ¿no? Ese viejo criterio que teníamos, donde ahí en la unidad nos licuamos todos, somos todos lo mismo, todos somos iguales. No, eso no queremos. Queremos que hoy, con este mecanismo que tenemos, algo que fue... como dijo Florencio claramente el otro día, fue algo que surgió en el gobierno anterior, en la gestión anterior, justamente los que hoy no quieren internas, ¿no? Es increíble. Ellos generaron este mecanismo y ahora no lo quieren utilizar. Entonces, justamente es lo que nosotros queremos. En 3 de febrero, como uno entiende y sabe que 3 de febrero ha sido un bastión peronista por mucho tiempo, hasta, sí, claro, y de hecho estuvo bajo lo que tiene que ver con el curtismo, que hoy pareciera que también va a ser un actor de protagonismo dentro de ese distrito. ¿Vos crees que va a pasar también esto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el curtismo, por decirlo en esos términos, ¿no? Pero me parece que sí, que ellos van a presentar por lo menos una lista y que van a sostener y que van a ir a querer revalidar sus títulos, digamos, ¿no? Como se dice en la política. Pero sí, me parece que es correcto y que está bien y que todos tienen que participar. Me parece que en eso hay que ser transparente, hay que ser claro, principalmente claro. Y me parece que hay que decirlo esto públicamente. Me parece que la primera forma de ser transparente es decirlo en público, ¿no? Así que... por último, Randazzo manifestaba en esas declaraciones la situación a nivel nacional, digamos, o sea que hay que dar prioridad a los sectores que están siendo en principio marginados de las políticas que lleva adelante este gobierno, digamos. ¿Vos tenés la misma mirada en función de eso? Sí, por supuesto. Florencio fue muy claro también en esa apreciación, cuando dijo, acá no se trata de hablar mal de los compañeros, ¿no? Sino que se trata de ubicar el principal desafío, que es hoy confrontar con el gobierno nacional. El gobierno de Mauricio Macri es nuestro principal objetivo, no nos tenemos que desviar. El contexto de la interna, el contexto de la PASO, los compañeros que estén en el otro sector son adversarios políticos, todos somos compañeros en esto y tenemos que enfocar claramente hacia el gobierno nacional, que es quien está llevando este modelo de ajuste, este modelo brutal de desocupación, está afectando a las pymes, a los clubes, ¿no? Ahora vuelven con los tarifazos, etcétera, etcétera. El otro día, hablando con un compañero de la UON, me decía, desde que asumió el gobierno de Macri, ellos ya perdieron más de 40.000 afiliados a nivel nacional, en un año y medio. Digo, van por los sindicatos, van por los convenios colectivos, van, obviamente, como ya lo han manifestado en la huelga docente, contra las paritarias, ¿no? Me parece que hoy van por los trabajadores y me parece que el peronismo tiene que volver a representar a ellos. Eduardo, bueno, nada, calculo que ya estamos en una etapa en donde esto ya empieza a tornarse con cuestiones más definitorias, de hecho faltan 60 días, digamos, así que vamos a esperar. Vos recién le comentaba al hombre del Frente Renovador de Merlo, ¿no ves a futuro una posibilidad de una especie de que confluya el peronismo con las distintas vertientes, tanto el randacismo, sectores del kirchnerismo, inclusive hasta del Frente Renovador? Sí, claro que lo veo. Con una gran parte del peronismo lo veo este año, y con otra parte del peronismo que hoy está afuera, que yo creo que una parte va a volver cuando esté claro que hay internas en el peronismo, que el peronismo va a una contienda en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que muchos van a volver, muchos que se fueron van a volver, muchos dirigentes que hoy están en otros espacios políticos van a volver en esta, y los que faltan van a volver en la próxima. Parece que eso se va a dar en el 19, un proceso de unidad natural, pero hay que comenzar este año. Los que se fueron tienen que volver.
para poder dar una opción competitiva en el 19, que es donde se definen los gobiernos nacionales. No te pregunté, digamos, ¿qué mirada tenés de 3 de febrero, digamos? Que es un gobierno de Cambiemos que en apariencia, bueno, lo decía al principio el propio Valenzuela, trabaja mucho para la gente a diferencia de la gestión anterior de Curto, digamos, ¿no? No, me parece que, concretamente es una gestión que sigue con muchas asignaturas pendientes, dejó la gestión anterior. Me parece que cuando no pueden resolver los problemas de agenda cotidiana de los vecinos, recurren naturalmente, a igual que el gobierno nacional, a echarle la culpa al pasado. Me parece que siguen en esa mirada, tienen una mirada muy parecida en ese sentido. Y después en algunas cuestiones, como es principalmente la inseguridad, que me parece que lo que más hoy el vecino de 3 de febrero sigue reclamando como reclamaba y como exigía en las anteriores gestiones, siguen sin poder mostrar un resultado claro, ¿no? Sin mostrar un programa, sin mostrar un plan, siguen sin poder, me parece que improvisando muy sobre la marcha. Han hecho algunas cosas, yo no digo, tampoco vamos a negar absolutamente todo, pero lo que el vecino me parece que quiere ver hoy son resultados. Y me parece que eso es lo que hoy Valenzuela no le puede dar al vecino, resultados en materia de seguridad. Márquez, te agradezco mucho tu presencia acá. Bueno, calculo que nos volveremos a ver en otro momento en estos días, así que bueno, mucha suerte, ¿no? Gracias a ustedes. No. Nosotros anduvimos por la zona de Burlingame. ¿Por qué? Porque confluyeron varios sindicatos en ese distrito. ¿Saben por qué? Porque ven con mirada crítica la gestión a nivel gubernamental, tanto de nación como de provincia, sencillamente que pone en riesgo los distintos puestos de trabajo y demás, ¿no? Vamos a ver un resumen de lo que sucedía en este agrupamiento que se hizo ahí en la sede de empleados municipales de Burlingame, con distintos gremios, ¿no? Un resumen chiquito y al final va a haber lo que decía Víctor Jorge D'Andrea, que es el titular de ATSA, una denuncia hacia el gobierno provincial, sencillamente por la cuestión de PAMI. Ayer se metieron con nosotros, se metieron con nuestros viejos. Yo después les voy a hacer llegar esto para que vean qué difícil que va a ser desde la salud poder mantener la calma. Ayer me llamaron los prestadores de salud para aquellos que atienden a nuestros abuelos. Ustedes saben que en el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner se modificó el sistema de salud para con nuestros abuelos y de ser capitado pasó a ser por prestación. Esto significaba que en vez de darle X cantidad de plata por tantos abuelos, le pagaba por prestación o la prestación que los abuelos recibían se le pagaba. Esto es algo que el movimiento obrero siempre ha pedido, porque si lo graficamos de otra manera, si a mí me dan 10 para que me queden 5, brindo menos salud. En cambio, si facturo por lo que realmente realizo, seguramente nuestros abuelos van a tener una mejor salud. A partir del 1 de mayo esto se modifica y volvemos a la prestación de salud por cápita, pero la aberración más grande es que le van a dar a las clínicas 300 pesos por abuelo para la atención básica y para la atención más importante, ya sea terapia intensiva y todo aquello que requiere una salud más, un cuidado más intensivo, 410 pesos por cada abuelo. Esto significa que las clínicas que hoy están atendiendo a los abuelos reciben el 50% menos de lo que estaban recibiendo. Esto significa que los abuelos van a dejar de tener salud. Es imposible que los abuelos vayan a tener salud. Bueno, ahí escuchábamos al titular de ATSA de la zona y ahí manifestaba un panorama que por lo pronto es bastante complejo para los jubilados, ¿no es cierto? Porque si esto se modifica tal cual lo manifiesta él, y que es una medida que